Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este sábado, estar aquí con ustedes esta mañana, compartiendo, leyendo y disfrutando la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo deseo que tengan un día de gran bendición, que nuestro Padre Celestial se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros queridos, nuestros seres queridos. Que Dios permita que su amor resplandezca en sus corazones y que el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial se manifieste en nuestras vidas y guíe nuestro camino por senderos de bienaventuranza, sí, guiados por nuestro Padre eterno. Este sábado, recordemos que es el día de reposo y que aunque tengamos actividades por llevar a cabo, ya sea por nuestra responsabilidad, por nuestro trabajo o en nuestro hogar, sí, por ser padres y madres de familia, sí, honremos a Dios en espíritu y en verdad. Démosle gracias este día de forma especial por la hermosa obra de la creación con la cual bendijo a la humanidad, por haber creado los cielos y la tierra y todo lo existente en ella, por haber colocado al hombre por encima de la creación para señorear sobre las aves del cielo, los peces del mar, por habernos brindado, sí, para alimento, todo árbol que da fruto y semilla, y por supuesto también por habernos creado del polvo de la tierra y por haber soplado aliento de vida en nuestra nariz. ¿Sí? También dar gracias a Dios en este día por todas las obras y maravillas que ha hecho en el mundo, a través de las cuales ha manifestado su poder y potestad y nos ha mostrado que Él es un Dios vivo, es un Dios real, que nos ama y que nosotros somos sus siervos, su pueblo y sus hijos. De igual forma, darle gracias a nuestro Padre eterno por todas las obras, bendiciones y favor que ha derramado en nuestras vidas, porque además de habernos creado del polvo de la tierra, Él también fue quien nos colocó en el vientre de nuestra madre y permitió que naciésemos, escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida. Y hoy, que ha tomado nuestra vida y nuestra voluntad en sus manos, nos guía por el sendero que nos conduce a la más grande bendición y promesa que está plasmada en su hermosa y bendita palabra, que es la salvación, para disfrutar de la vida eterna en el reino de los cielos, delante de la presencia de su majestad. Y más importante que todo, agradezcamos a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia, por el perdón recibido a través de nuestro Señor Jesucristo, por esa redención, por esa reconciliación que recibimos a través de Jesús. Este día de reposo, despojémonos, ¿sí?, de nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones. ¿Sí? Despojémonos de nuestras preocupaciones y agradezcamos a Dios de todo corazón. Dejemos a un lado los afanes de la vida, los personales, los emocionales, los económicos, de cualquier tipo. Hagamos a un lado el afán y demos gracias por la vida a nuestro Padre Celestial, honrándolo en el día de reposo, en espíritu y en verdad, en mente y en corazón. Y hoy vamos a continuar y vamos a cerrar esta semana número 41 de lectura devocional, leyendo los fragmentos del capítulo 12, versículos 22 al 50 de Mateo, en donde nos habla sobre la blasfemia al Espíritu Santo. De igual manera, leyendo el fragmento del capítulo 22 al 25, en donde nos habla de Marcos, capítulo 3, 22 al 25 de Marcos, donde nos habla de la madre y los hermanos de Jesús, ¿verdad? Capítulo 3, versículos 22 al 25, también toca el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a cerrar esta lectura leyendo el capítulo 8 de Lucas, versículos 19 al 22, en donde nos habla de la madre y los hermanos de Jesús. Y capítulo 11 de Lucas, versículos 14 al 54, ¿sí?, en donde nos menciona y nos plasma la enseñanza de una casa dividida contra sí misma, que fue una de las argumentaciones o acusaciones que manifestaron los fariseos en contra
de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de iniciar esta lectura, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí y a pedirle que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre la sabiduría plasmada y la enseñanza plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y comenzamos con los versículos 22 al 50 del capítulo 12 de Mateo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que aquel hijo de David? ¿Será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, sabiendo que Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu Santo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu padre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sí? Y aquí finaliza la lectura correspondiente al primer fragmento de los versículos 22 al 50 del capítulo 12 de Mateo. Vamos a continuar con el capítulo 3 de los versículos 22 al 35 de Marcos, en donde ¿sí? Vamos a volver a leer sobre el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice Marcos capítulo 3 versículos 22 al 35.
Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y ahora vamos al capítulo 8 de Lucas, versículos 19 al 21. Sí, Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21, en donde es un breve fragmento, ¿sí?, referente a esa parte del texto de la madre y los hermanos de Jesús, que dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos no son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, no son no son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ¿sí? Y de ahí pasamos al capítulo 11 de Lucas, ¿sí?, de los versículos 14 al 54, ¿sí?, en donde vamos a comenzar con el texto de la casa dividida contra sí misma, el espíritu inmundo que vuelve, ¿sí?, lo que en verdad son los bienaventurados, la generación perfecta demanda señal, la generación perversa demanda señal, la palabra, la lámpara del cuerpo, y Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Y vamos a dar lectura a esta parte, que dice así, una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera demonio que era mudo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuere armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y leemos el texto de el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces
entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, los que en verdad son bienaventurados, ¿sí? Esta parte del texto, que dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora vamos a la parte donde se titula La generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír al sabio, a la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues que no suceda que la luz que está en ti sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y ahora vamos a la parte donde se titula Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, le enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada esta generación, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis, diciéndoles estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a entrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para
acusarle, ¿sí? Para señalarlo. Un texto muy hermoso, el que leímos el día de hoy. ¿Sí? Recordemos que cada una de estas lecturas van guiadas por la cronología de los sucesos, pero también, ¿sí?, por las concordancias de la Sagrada Palabra de Dios. En el caso de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son evangelios sinópticos, los cuales tienen muchos textos en común y se nos son presentados, ¿sí?, desde distintas perspectivas. ¿Sí? Mateo plantea muchos temas de forma muy estricta y simplificada, Lucas los amplía, Marcos profundiza en ciertas circunstancias, ¿sí? Y de esa manera tenemos una comprensión profunda del contexto y de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nos revela a través de los evangelios del Nuevo Testamento. Y comienza con un tema muy importante, la blasfema en contra del Espíritu Santo de Dios, el rechazar a nuestro Padre Celestial o el condenar, ¿sí?, los milagros, las obras, las maravillas. Cuando alguien nos expresa o expresa al mundo que Dios le sanó, que Dios le restauró, que Dios le vivificó, que Dios le salvó, que Dios lo levantó, que Dios lo bendijo, que Dios obró en su vida, que Dios tomó su vida en sus manos y se burla, esa es una blasfema al Espíritu Santo. Estás loco, es lo que te han hecho creer. Te están lavando el cerebro. Dios no existe, eso es mentira. ¿Sí? Es locura, te están engañando. Así como los fariseos le señalaban a nuestro Señor Jesucristo que él echaba fuera demonios en el nombre de Satanás, en el nombre de Belcebú, ¿sí?, estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros no reconocemos a Dios, cuando nosotros mismos cristianos, ¿sí?, somos testigos de que un hombre, una mujer de Dios, un pastor, una pastora, realiza milagros y le señalamos de mentirosos, de falsos, ¿sí? Porque hay veces que nosotros mismos los cristianos desdeñamos al hermano que tiene manifestaciones y representa señales del Espíritu de Dios. ¿Sí? Estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Estamos blasfemando en contra de la obra de su majestad. Que no se trata de creer o no, se trata de señalar, ¿sí?, injustamente a Dios. Los fariseos sabían que ningún hombre común podía hacer lo que hacía Jesús. Sin embargo, su soberbia, la soberbia que hay mucha en el mundo, mucho fariseo moderno hoy en día, los condujo a atribuir esas obras, esas maravillas, esos milagros de sanación, de liberación que realizó nuestro Señor Jesucristo a Satanás. Los llevó a rechazar a Dios. Los fariseos sabían que ningún hombre común podía hacer lo que hacía Jesús. Se lo dijo Nicodemo a Jesús. Solo un hombre, ¿sí?, que tiene a Dios consigo puede hacer lo que tú haces. El resto de los fariseos sabían que solamente teniendo a Dios consigo, el Espíritu Santo del Padre, se podían llevar a cabo las obras que Jesús hacía. Pero decidieron atribuírselas a Satanás. Muchas veces tú y yo sabemos
cuando tienes una comunión con Dios, ¿sí? Bien cultivada, bien cuidada, ¿sí? Cada día, nosotros no tenemos necesidad de analizar ninguna circunstancia. Cualquier cosa que sucede sabemos si proviene o no proviene de Dios, por la relación estrecha que tenemos con Dios. Sabemos cuando un hombre o una mujer manifiesta el poder, el Espíritu del Padre, y le reconocemos inmediatamente. Pero muchas veces por soberbia, por envidia, por renuencia, por insensatez, por desobediencia, ¿sí? Nosotros mismos, ¿sí? Rechazamos la obra del Espíritu Santo por el solo hecho de que esa obra fue llevada a cabo o utilizó Dios como conducto a la persona, al hermano o a la hermana que no nos simpatiza, ¿verdad? Que no nos cae bien, ¿no? Que no forma parte de nuestro grupo, de nuestro equipo, de nuestra iglesia o de nuestra denominación. Hoy en día hay mucha blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios, especialmente la que se hace entre denominaciones. Cuando condenas a una denominación, cualquiera que ésta sea, cuando condenas su fe o la forma en la que manifiestan su fe a Dios, mucho ojo con esa parte, ¿sí? No vaya a ser que cometamos el mismo error de los fariseos, solo por señalar a otros hombres, por envidia, por renuencia, por cerrazón, o porque no caminan conforme a nuestros intereses, a los intereses que el hombre ha sembrado alrededor de la palabra de Dios. ¿Sí? Este tema es muy importante, por eso lo tocan los 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Y lo describen desde distintas perspectivas, ¿sí? De igual manera, nuestro Señor Jesucristo hacía milagros y no les reconocían, ¿sí? Y de ahí nos deja una enseñanza muy hermosa, ¿sí? La fraternidad, la familia, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial nos obsequia, ¿sí? Al tomarnos de su mano y al comenzar a transitar en esta vida en Cristo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Somos un solo cuerpo, somos un pueblo, somos siervos de nuestro Padre Celestial y somos hijos de Dios. Y al estar en congregación, ¿sí? Es para sentirnos en familia, para sentirnos acuerpados y bendecidos por el Padre. No vayamos a la iglesia a buscar diferencias, no vayamos a la iglesia, ¿sí? A señalar, a evaluar a los hermanos. Vayamos a abrazarnos, vayamos a edificarnos, vayamos a motivarnos, vayamos a alegrarnos, vayamos a abrazarnos, vayamos a dar gracias y adorar y alabar a nuestro Padre Celestial, entre hermanos, entre familia, entre madre y hermanos. Porque si todos, ¿sí? Los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos conscientes que hacemos la voluntad de Dios, entonces todo aquel que haga la voluntad de nuestro Padre Celestial, esos son nuestras hermanas y hermanos y nuestra madre. Y todos los que oyen palabra de Dios, ¿sí? Y la hacen. Mateo nos lo dice, ¿sí? Muy similar a Marcos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermana, hermano y madre. Marcos nos dice exactamente lo mismo. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y Lucas nos dice, mi madre y mis hermanos no son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Lucas se extiende un pasito más adelante, ¿sí? Que es a la obediencia de la palabra.
Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la palabra de Dios. Son cosas muy distintas. Ambas hay que obedecerlas. Hay que pedirle a Dios que se cumpla su voluntad, su propósito en nuestras vidas. Y también pedirle a Dios que nos edifique, nos fortalezca para conducirnos conforme a lo plasmado en su hermosa y bendita palabra, ¿verdad? Eso es lo importante de leer los textos apoyándonos de las concordancias, porque así como lo acabamos de ver en este momento, lo plasmado, revelado a Mateo, a Marcos y a Lucas, nos conforman un contexto más profundo, ¿sí? Y específico y claro de la enseñanza que vierte y que nos es dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios que regresan, ¿verdad? Un tema muy importante, ¿sí? En el sentido espiritual, ¿sí? Aquellos que son echados fuera, pero después vuelven, ¿sí? ¿Por qué vuelven? ¿Sí? Porque nosotros se los permitimos, ¿sí? Porque recibimos al Padre, pero nos olvidamos hacer lo correcto delante de Dios y comenzamos a hacer lo correcto, ¿sí? A los ojos de los hombres. Cuando el espíritu del mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice: volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada, y va y toma a 7 espíritus más y vuelve con ellos, ¿sí? Y al hombre, ¿sí?, le viene a ser peor que el primero, ¿sí? Cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, debemos de esforzarnos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, además de amar a Dios, ¿sí?, con todas nuestras fuerzas, en honrarlo a Él, no al mundo, no a los hombres, ¿sí? Mantenernos firmes en el amor, la gracia y la misericordia de Dios, en la fe, en la entrega, en la disposición de corazón, en la obediencia a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque los ataques del adversario van a ser constantes. Nuestra fe va a ser probada, ¿sí?, en muchas ocasiones. Tal vez sea pasada 1 o 2 veces o 3 veces por el fuego, es la voluntad del Padre, ¿sí? Pero en nuestra disposición, en nuestro respeto, en nuestra entrega, en nuestra obediencia a Dios, está la clave para mantenernos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente, no cubiertos bajo el título, el letrero de la iglesia, no respaldados por nuestro pastor, que todos los pastores son una bendición, sino respaldados por Dios, ¿sí? Cuando asumimos nuestra responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial, nos mantenemos bajo su amparo, bajo su guía, bajo su mandato. Y por lo tanto nos permanecemos bajo la bendición y la protección de Dios. El adversario va a dejar de perseguirnos, va a dejar de atacarnos hasta el día que nosotros tengamos los 2 pies dentro del reino de los cielos. Y al decir los 2 pies dentro del reino de los cielos, es para hacer semejanza a un hecho, ¿verdad? Hasta estar delante de la presencia de Dios en el reino de los cielos. ¿Sí? Hasta ese momento el adversario va a dejar de afrontarnos. Hasta ese momento el adversario va a dejar de perseguirnos, porque hasta el último segundo que estemos vivos y que estemos en este mundo, el adversario va a buscar que perdamos la bendición de Dios, si nosotros se lo permitimos. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos libera de las cadenas del pecado, nos libera, ¿sí?, de los espíritus malvados, ¿sí? Nosotros debemos de permanecer así. Ahí entra parte de nuestra responsabilidad. Pero si nosotros somos liberados por Jesús, perdonados por Jesús, y después volvemos, ¿sí?, a caer
a ser seducidos por el pecado, por la falta, por la mentira, por la insensatez, por la desobediencia, por los deseos de la carne y del corazón, o simplemente por el mundo. ¿Sí? Esos demonios, esos pecados, esas faltas van a volver. Junto con las tribulaciones, junto con las aflicciones, junto con la tempestad, junto con la tormenta, junto con el valle de sombra de muerte en el cual vivíamos, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y vendrán a ser peor que nuestras primeras aflicciones. Si ya estás tomado de la mano de Dios, mantente firme. De todo corazón, con entrega absoluta, con obediencia sin cuestionamiento, con lealtad eterna a su majestad, Jehová. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, les envío un fuerte abrazo y les deseo nuevamente que tengan un excelente, bendecido, feliz, alegre, ¿sí?, y gozoso día tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. No se nos olvide honrar a Dios en este día de reposo y mañana acudir a la congregación, alabar y honrar a nuestro Padre eterno, alabar y honrar a su majestad en congregación, entre hermanos, entre familia, ¿sí? Porque todos somos siervos, pueblo e hijos de Dios. Saludos y bendiciones y nos vemos el día lunes para comenzar la semana número 42 de lectura devocional. Fuerte abrazo, Dios los bendiga y ánimo.